Bien, shalom para todos los amigos del More Eliezer Centro Educativo Shores en la ciudad de Cleveland, Ohio. Bueno, este es un video más del centro educativo. Hoy estamos comenzando una serie que en realidad es una temática que estamos en los rollos del Mar Muerto y estamos estudiando al maestro de justicia, a este personaje tan interesante que vivió cerca de unos 100 a 150 años antes de Jesús, eh, y el cual está lleno del Espíritu, el cual representa todas las credenciales que el cristianismo luego le va a atribuir a Jesús o a Yeshua o al Cristo. Esto es un tema sumamente importante, muy relevante, y hoy vamos a, en introducción al próximo curso, ya hemos básicamente terminado el primer curso, nos queda una sola clase. En la próxima, próximo ciclo, que es como dentro de 2 semanas, vamos a comenzar, y estamos tomando matrículas, vamos a comenzar de lleno a hablar sobre eh, las Jodayot o los himnos de agradecimiento del Maestro de Justicia, donde él afirma ser el cumplimiento de Isaías 53, 150 años antes de Jesús. Esto es muy importante porque ahora pues esto ha revolucionado el mundo académico y hay pues una cantidad cada día creciendo más de teorías sobre quién es este maestro de justicia y si el cristianismo en algún momento tomó de esta literatura, lo cual pues muchos eruditos dicen que es muy probable. No podemos decir nada categóricamente, pero definitivamente hay alrededor de 14 a 20 elementos que solamente los conocimos por los evangelios, hasta que se descubrieron los rollos del Mar Muerto en el 1947, hasta la cueva número 11 en 1954-55, y hasta el 1994 aproximadamente, que comienza a salir bajo la presión de James D. Tabor, la presión de Robert Eastman, entre otros. Y luego va a venir, después de Roland de Vaux, de la Orden de los Dominicos francesa, llamada École Biblique, van a salir una serie de eruditos, entre ellos Vermes Geza, va a surgir traducciones como, en español, como la de Francisco Martínez, como la de Gutiérrez Aragón Sierra, que no es una traducción, pero es también un erudito, como Lawrence Schiffman, entre muchos otros. So, también tenemos 40 años de trabajo de Charles Worth con las Jodayot, solamente las Jodayot, y estamos estudiando el documento de Damasco, el manual de conducta de la comunidad y la mesianología. Y es ahí donde nos vamos a enfocar hoy. Nos vamos a enfocar en el Mesías sacerdote, que es el Mesías más importante, y es el Mesías, es el primer Mesías, y es el más importante, y es el que menos se habla, ¿no? El judaísmo habla mucho del Mashiach ben Yosef, el Mesías sufriente, y este Mesías sufriente es muy distinto a lo que el cristianismo presenta en Isaías 53. ¿Por qué? Bueno, porque es un Mesías que, según las escrituras, es herido de muerte en combate, es llorado por todas las personas que le traspasaron, por todos los linajes de la tierra, porque es un Mesías apocalíptico de Gog y Magog, porque pues es un hombre, no es alguien que desciende del cielo y todas estas cosas. So, hay mucho lenguaje poético en medio de todo esto que vamos a estudiar. Y también tenemos que hacer una aclaración entre lo que es mesianología, lo que es cristología paulina y lo que es escatología. Porque hay textos en los rollos del Mar Muerto que son mayoritariamente, como lo es Enoc, escrito en arameo. También vamos a ver algo en el libro de la astrología,
perdón, astronomía, relacionado a los calendarios y cómo contaban. También el concepto de eh, del Hijo del Hombre, de uno como un hijo de hombre, ¿no? En Daniel, vamos a hablar de muchas cosas y esto pues es una serie. Este es el primer video dentro de esa serie, la cual vamos entonces a de lleno hablar de el maestro de justicia o The Teacher of Righteousness, righteousness, y lo vamos a llevar a las distintas ideologías, tanto escatológicas como mesiánicas, que surgen durante ese tiempo. En sí no es que conocemos, no es hasta el año 4 que es la fecha del nacimiento de Jesús de acuerdo a alguno de los relatos de los evangelios, porque hay una discrepancia enorme de 10 años entre la fecha del nacimiento de Jesús que provee Lucas y la que provee Mateo. Marcos ni tan siquiera, que es el primer evangelio, lo menciona, y Pablo tampoco, y al contrario, Pablo dice nacido de mujer y de la simiente de David. Todas estas cosas son posteriores y estas ideas se van cuajando en una cristología. El tema que tenemos para hoy es Isaías 53, pero antes tenemos que dar una introducción al tema y luego otra introducción a estos conceptos a la luz de los rollos de más muertos. Vamos al Mashiach sacerdote y el Mashiach ben Joseph y el Mashiach ben David. Son tres mesías distintos. ¿Y por qué esto es importante? Porque el maestro de justicia y la literatura de los rollos de más muertos presentan que en el medio se iba a sentar el maestro de justicia, a su mano derecha el Mashiach o el Mesías ben David, hijo de David, y a su mano izquierda eh, el Mashiach sacerdotal, que ese es el que realmente está desde el principio de la relación del Dios de Israel con Moisés y con su hermano Aarón y también con los levitas. Así que eso es importante. El primer Mashiach, este es el Mashiach sacerdotal. ¿De dónde sale esta idea? Bueno, Dios escogió el orden de Aarón, el orden de Aarón para bendecir el pueblo, para dirigir espiritualmente el pueblo. Estos son los que cuando la voluntad de Dios, del Dios de Israel, de acuerdo al texto bíblico, era que Israel lo tuviera solamente a Adonai o a Yud-Heh-Vav-Heh o a Yahweh como único Dios, ¿no? Ellos no me han rechazado, no te han rechazado a ti, me han rechazado a mí, le dice supuestamente Dios a el Naví o al profeta Samuel. Y perdón, bueno, al juez, debo decir. Eh, le dice eso porque, y le advierte lo que va a suceder al pueblo cuando asuman roles como las demás naciones, pues igualmente se va a incorporar, como ya hemos dicho, varios elementos. Uno de esos elementos es que tanto para los egipcios, para Babilonia, para otros pueblos, para los hititas, el rey era divino y era parte de una corte celestial. Israel no va a ser la excepción a esa idea. No es lo que Dios quería, pero dado a la insistencia del pueblo, Dios le dio un rey, por ende, todo lo que querían copiar de las naciones también lo copiaron y vamos a comenzar entonces a ver dentro del Mashiach ben David, que existió mucho después del Mashiach ben Sadoc, el sacerdotal. El sacerdotal es desde que el Dios de Israel escoge a el linaje de la tribu de Leví y el hermano de Moisés, Aarón. Vamos a tener un reinado, algo así como una teocracia, ¿no? Un reinado donde Dios es el rey y los súbditos o los representantes de ese Dios no es el rey davídico son los sacerdotes. Al cambiar eso, y esto es algo sumamente importante porque de este
de este concepto del Mashiach sacerdotal que está tan fuerte y tan presente en en la idea de la literatura de los rollos del Mar Muerto. Vamos a ver, vamos a ver cómo después básicamente ese rol desaparece y vuelve de nuevo a verse la cristología. Y de ahí vamos a llegar y vamos a explicar un poco mejor. So, en primer lugar, el Mashiach sacerdotal, el cristianismo se fundamenta en el sacrificio vicario de Jesús o Yeshua como el propósito mayor de su misión. Ahí se fue en inglés, I'm sorry. Sin embargo, se ignora casi por completo, y volvió a cambiármelo al inglés, el Mashiach sacerdotal, y por un lado afirma fundamentar a Yeshua como sacrificio del Cordero de Dios, lo cual nada tiene que ver con el templo ni con el rol de sacerdote, dado que el Cordero de Pesach no fue sacrificado por sacerdotes, ni fue para perdón de pecados o por transgresiones o por perdón vicario. Es un sacrificio de liberación, lo cual la cristología lo ha de usar para alegorizarlo en referencia a la libertad del pecado y de una naturaleza pecaminosa. El cristianismo se fundamenta en la aplicación de Jesús o Yeshua a que es el cumplimiento de las profecías a la luz de lo que se llama el pensamiento teológico circular. Es ir por todas las escrituras buscando cómo apoyar esta idea paulina, la cual no se sostiene ante el pensamiento escritural hebreo. Por más que parezca raro, pero esa es la verdad, porque es forzar el texto de algo para aplicarlo a una cristología y decir, oh, ¿lo ves? Ahí está el cumplimiento de esto. Pero cuando vamos al contexto de lo que se está hablando, primero, el cordero de Pesaj es contrario a el animal que llevaba realmente sobre él simbólicamente los pecados del pueblo en Yom Kippur. Y ese animal que era un macho cabrío, después que el sacerdote hacía confesión y pedía perdón, y shuvah, que eso es lo que realmente hace perdón dentro del pueblo, eh, hacía, le ponía la mano derecha sobre la cabeza del animal y transfería las transgresiones y luego era enviado al desierto para Azazel. De lo cual ya cuando estuvimos hablando sobre demonios y ángeles, estuvimos hablando sobre el concepto de Azazel. Es mucho más tarde. Ahora, esto es muy, pero que muy importante. ¿Por qué? Porque el animal no es el correcto y el propósito del sacrificio de pesa, del ceder de pesa, tampoco es el propósito. Así que tenemos los dos elementos más fundamentales, están completamente errados y están forzados hacia, hacia algo que no tiene que ver con el Mashiach sacerdotal. Y el Mashiach sacerdotal son la gente que Dios ungió para llevar al pueblo por el camino de Dios y por la obediencia hacia la Torá. Y eso es realmente muy, pero que muy importante. Luego tenemos otro Mashiach, que es el que surge después, cuando el pueblo pide un rey, el Mashiach ben David, el cual no estaba en el plan del Dios de Israel, sino que lo otorga a raíz de las constantes solicitudes del pueblo a tener un rey de carne y hueso, no un rey que no podamos ver. Queremos tener un rey como las demás naciones. Uno de los mayores problemas que enfrenta, y aquí voy a tener que arreglar todo esto, la cristología paulina en referencia al Mesías davídico, es que depende del relato del nacimiento virginal. Sin eso se cae todo lo demás. Y la deidad de Jesús y todo lo celestial, todo lo que Pablo entonces trae a este concepto cristológico, el cual es sencillo de refutar. Aunque parezca difícil de refutar, es sencillo de refutar. Inclusive porque primero el primer evangelio, que es Marcos, escrito cerca de unos 45 años después de la muerte de Jesús, o Yeshua, no menciona el relato de la natividad, o de el nacimiento virginal. Y segundo, porque cuando Jesús muere
da órdenes según el Evangelio de Tomás, el cual, aunque no esté y la iglesia lo acuse de ser gnóstico, es un evangelio de dichos y es un evangelio que, según la historia de la iglesia, era leído y era tomado como parte de las escrituras hasta que fue prohibido por algunos de los obispos de la iglesia. Le ordenaron a la gente que en el tiempo como que desapareció y volvió otra vez a ser encontrado y causó todo un revuelo. ¿Por qué ese evangelio es tan importante? Porque a pesar de que hay discrepancias en las fechas, hay gente que lo pone tan cerca como el año 75-80 y hay otros que lo llevan hasta el 110 que fue que haya sido escrito. Lo ponen en ese tiempo, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque en el 140, 150 es que se comienza a hacer mención de ese evangelio, pero eso no quiere decir que tengamos las primeras menciones. Quiere decir que ya para esa fecha el evangelio circulaba y lo que sabemos del uso de ese evangelio depende precisamente de lo que esta gente en los 150 más o menos nos dice sobre el evangelio de Tomás. Pero el evangelio de Tomás lo vamos a ver más adelante en este curso porque es muy fundamental. Primero porque incluye, a diferencia de los evangelios, incluye a el hermano de Jesús, a Jacobo Hasadik, Jacobo el Justo, como parte de los 12, parte activa, y que estuvo en la última cena y que estuvo después de la resurrección, que Jesús se le apareció. Y esto es muy interesante porque no nos dice los evangelios que Jesús se le apareció a su hermano. Eso no lo dice. Sin embargo, lo único que nos dice el Nuevo Testamento sobre eso es porque Pablo dice, a mí como un abortivo se me apareció, pero se le apareció a Cefas y se le apareció a Santiago o a Jacobo, el justo, al hermano de Jesús. Y eso es altamente significativo porque después es en el Evangelio de Tomás que nos enteramos de toda esa narrativa. Así que de eso vamos a estar hablando en este segundo curso, porque es algo muy, pero que muy importante. Lo otro es que, aparte de que no es mencionado, los ebionitas, que es el grupo de Jesús, el cual después de la muerte de Jesús, los mismos padres de la iglesia y Hechos aceptan que quien se queda, y eso lo vemos también en el concilio de Jerusalén, porque Pablo realmente lo dice y porque Lucas, que es altamente paulino, lo dice. Encontramos otra vez a Jacobo el justo, a Santiago el justo o a Jacobo Hasadik, el cual está a cargo de este grupo. Y hay dos grupos que vamos a hablar. Hay uno que se llama Netzarim y otro que se llama Ebionitas. Los Ebionitas detestaban a Pablo, lo tenían por mentiroso. Y tenemos los Netzarim, que es lo que realmente hay mucho helenismo, hay los nombres de casi todos son helenos. Tenemos a Apolo, tenemos a Bernabé de Chipre, tenemos a Tito, tenemos a Filemón, tenemos a Esteban, todos esos nombres, tenemos a Sila, tenemos a Priscila, todos esos nombres son de judíos helenos, no son nombres de judíos realmente nacidos y de mentalidad en la tierra de Judea o en el tiempo del segundo templo en la tierra de lo que podríamos llamar, mal dicho, en ese sentido, pertenecía a Siria, para que me entiendan, a Israel. Por tanto, como esto no se cumplió, un Mashiach davídico tiene que ser ungido, lo cual no fue posible, ni era posible tampoco en ese tiempo, y vamos a ver las razones por qué. Y lo otro es que un rey tiene que tener un reino para reinar, y era imposible en el momento que vino Jesús o Yeshua que hubiese un reino. Al contrario, lo que habían eran grupos como la cuarta filosofía, que vamos a hablar bastante de la cuarta filosofía, de los sicarim y de los celotas, los cuales fueron fundados por Judas el Galileo,
el mismo año que si tomamos una de las dos fechas que están con 10 años de diferencia que nos proveen los evangelios sobre el nacimiento de Jesús, una de esas dos fechas, la primera, eh, es cerca de el año cuarto o el año sexto. Vamos a ver una primera rebelión grandísima contra los romanos y vamos a ver el comienzo de la cuarta filosofía, los escarismos y los celotas por este hombre llamado Judas el Galileo. Y esto es sumamente importante porque desde ahí hasta Bar Kokhba, Bar Koziba, en el 134, vamos a ver 14 personas, incluyendo a Jesús. Todos terminaron crucificados, todos terminaron vencidos. Jesús terminó vencido, terminó no como rey. Por eso es que la cristología, al reconocer eso, tiene que presentar que Jesús vuelve de nuevo, y que entonces viene a hacer justicia, viene a creer todo lo que son las credenciales que el pueblo de Israel siempre ha esperado un Mesías davídico de esa forma. Pues ese rol, el cristianismo, al ver que no se cumplió y, y sabiendo que tiene que cumplirse, precisamente porque pone mucho énfasis para poder sostenerse hasta que eso suceda, lo cual no ha sucedido en 2000 años. Para poder sostenerse tienen tienen que tener una narrativa de la cual sostener esa idea, y es precisamente el nacimiento virginal, de que Jesús es Dios, es el Hijo de Dios, que ha creado un reino, pero no es un reino, no es un reino, mi reino no es de este mundo, sino entonces hay que helenizar y hay que crear un reino celestial, un reino de distintas dimensiones, lo cual luego Pablo, juntamente con la influencia helena y platónica y neoplatónica, va a trabajar hacia un Mashiach o un Cristo, no un Mesías judío, un Cristo. Y este Cristo es celestial, es luz, es energía, es glorificado, traspasa los aires y una serie de estratos y cielos, es 7 cielos, y es vencedor no tenemos luchas contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades y todas estas ideas que en nada son judías. Son, por el contrario, como ya hemos visto en Ángeles y Demonios, son influencias que están muy presentes en esta literatura de los rollos del Mar Muerto, precisamente el libro de la batalla de los hijos de la luz, los hijos de las tinieblas, el libro de la astronomía, también en Jubileos. Vamos a ver y varios apocalipsis, ¿no? Por tanto, como esto no se cumplió, tienen que regresar para cumplir ese rol. Por otro lado, la cristología es más un asunto de fe. ¿Por qué? Bueno, porque de forma textual, muy difícil poder encontrar bases para todas esas ideas. Y debido a que se fundamenta en que Joseph o José no es el padre de Jesús. El Mashiach judío es un hombre nacido de ambos padres, papá y mamá, es ungido por el sacerdote y reina sobre un pueblo después de traerlo de regreso. Jesús ni ha traído el pueblo. Y en esto entonces vamos a ver la alegorización. O que las dos casas, eso se llama Brita Israelismo, eso es un invento de menos de 100 años, bueno, sí, como 100 años atrás. Eso es puro mormonismo de la vara de Judá y la vara de Efraín y espiritualizar todo, alegorizar todo, a fin de tener una explicación de lo que es tan sencillo y es una expectativa política que lo que busca es el restablecimiento de un trono en la tierra, de un trono real. Si no hubiera sido así, no hubiesen habido 14 aspirantes a las credenciales mesiánicas y no hubiese habido toda esta literatura apocalíptica y mesiánica hacia luchar contra los hijos de Quitín, Roma, en la interpretación del maestro de justicia, y crear un reino
un reino con autonomía y volver a tener el reino de David. Entonces aquí vemos lo real versus lo alegórico, ¿no? Lo heleno influenciado por todas estas corrientes a fin de crear una expectativa apocalíptica y mesiánica a la misma vez. Y luego la cristología que toma de todas estas cosas y crea pues el Cristo, ¿no? Eh, el Mashiach judío es un hombre nacido de ambos padres, ungido, reina sobre el pueblo, de traer regreso. En este sentido, la cristología busca presentar estos eventos fundamentales como una segunda etapa del Cristo de Pablo, aceptando que durante su vida no se cumplió. Por eso se cree en la parusia o se cree en el arrebatamiento de la iglesia, en la transformación en cuerpos celestiales, en cuerpos glorificados, en especie de luz, de energía, que todas estas ideas no son tampoco tan nuevas, no son nuevas. No es que Pablo las trajo, Pablo las aplica, pero todas estas ideas también las vemos dentro de esta literatura. El Mashiach ben Yosef es el Mashiach que más se habla en el presente dentro del mundo ortodoxo. Hay algo que es importante que sepan y es que en el judaísmo, mayormente el judaísmo progresista, eh, me refiero a reformista, reconstruccionista, el reformista es el mayor en números, y luego el conservador, y luego el judaísmo ortodoxo es el minoritario, es la minoría dentro del judaísmo hoy, ¿no? Tiene cerca de un 9 a 10% de la población judía que observa de alguna forma. Y esto es muy importante, sumamente importante, porque eh, eh, siempre esto ha sido un tema de evolución, ha sido un tema evolucionado. Este es el Mashiach, hijo de Jacob o de Jacob. Este es el Mesías sufriente. Este es el Mesías que hablan de dolores de parto, los rabinos, del tiempo de dolor de parto del Mashiach, es la esperanza y es el Mashiach, no de Isaías 53, es el Mashiach que se encuentra en Ezequiel, en Gog y Magog, y luego en Zacarías, que es llorado por todos las tribus y los que los traspasaron y todos los líderes se lamentarán. Es ese Mashiach. Es el Mashiach que es herido en batalla. Es el Mashiach que no desciende del cielo, es el Mashiach de aquí, que tiene esa lucha, ¿okay? Y que sufre y que es herido, es realmente herido, es herido de muerte. Esto es muy importante porque este es el contexto real de ese Mesías, el cual la cristología ha utilizado, y esto es muy interesante porque estos son poemas, son 4 poemas que están en el Deutero Isaías, en el segundo Isaías. El primer Isaías vivió en el siglo octavo, vivió en la tierra de Israel y vivió 100 años antes del exilio babilónico, 100 años antes de la destrucción del templo. Luego viene Jeremías. Jeremías es 100 años después de Isaías, hijo de Amós. Pero este Isaías 53 es escrito en el exilio babilónico por el segundo Isaías, o el pseudo Isaías, o el deutero Isaías. ¿Okay? Eso es sumamente fundamental. ¿Por qué es fundamental? Bueno, porque ya este autor, que no sabemos quién es, este autor ya conocía el sufrimiento de Jeremías. Y eso hay que verlo y tenerlo muy. Es más, voy aquí a hacer voy a hablarles de esto. Aquí tenemos el Isaías, el hijo de Amós,
Y este vive 100 años antes de que el templo sea destruido. ¿Qué templo? El primer templo. Y este es el tiempo de Jeremías. Y este Isaías 53 es escrito en este periodo, que es el periodo, y escribe 4 poemas. Escribe 4 poemas. Y el último de esos poemas es Isaías 53. Ahora, este segundo Isaías, este es el primer Isaías, este segundo Isaías es responsable de los capítulos 40 al 54. Y luego hay otro tercer Isaías. ¿Okay? So, esto es sumamente importante. So, este Isaías que escribe aquí, Isaías 53, ya conoce el sufrimiento de Jeremías. Y en el segundo video que vamos a hacer de esta serie, vamos a hablar de por qué el rabino Sadia Gaón cree que Jeremías es el Mesías sufriente. Y además, este capítulo 53 está escrito todo. ¿Quién ha creído en nuestro anuncio? Porque él fue tal cosa, porque fue tal cosa, porque tú no habla en futuro, habla en pasado. ¿Okay? So, esto es realmente importante. A pesar de que hay algunos casos donde se usa el verbo en hebreo en tiempo pasado con miras a algo futuro. Pero eso también tiene sus reglas. Y en este caso, básicamente todo el capítulo está en ese tiempo. No en el tiempo futuro, sino en el tiempo pasado. A veces se hace para resaltar ciertas partes, pero eso no es lo que vemos aquí. Así que esto es, y además es una serie de poemas, es altamente, por ejemplo, personaliza a Israel, mi siervo Jacob, ¿no? Mi siervo a quien yo he ungido. Jacob es una nación, no es un personaje. So, es una serie, es un lenguaje altamente poético. A veces la gente dice, no, pero es que una nación, si fuera Israel, no pudiera hablar de que por sus llagas fuimos curados y que todo es que es lo mismo al revés. Está hablando realmente eh, está hablando realmente de, eh, diríamos, eh, un lenguaje alegórico, ¿no? Alegórico en todo esto. Así que está aplicando a mi siervo Jacob, que es una nación, como si fuera un personaje. Pues en el otro poema es lo mismo, pero de la otra dirección. Así que eso es sumamente importante. Ahora, luego tenemos que, ¿cuál es el rol de estos Meshiachim? Y lo pongo en plural porque tenemos el Mesías sacerdotal, el Mesías Ben David y el Mesías sufriente. Bueno, mantener al pueblo de Israel en el camino del servicio y obediencia a Dios por medio de la Torá, no alejados de la Torá, no diciendo que la Torá ya tuvo su cumplimiento, que el propósito de la ley es Cristo y una vez que viene Cristo ya no estamos bajo ayo, ya no estamos bajo, jamás un fariseo diría eso, jamás. ¿Okay? El hermano de Jesús y Pedro lucharon contra el pensamiento paulino precisamente porque entendían que eso no era lo que Jesús hablaba, ¿no? Así que eso es muy importante. Mantener un reino unido con todo Israel, y eso significa traer las tribus,
incluir tanto los sacrificios como incluir tanto con los sacrificios eh, como con aceptar a los justos de las naciones a la puerta. Y esto es que junto a los sacrificios, las naciones de los gentiles o los de las naciones que se acercaban a la puerta, inclusive había un atrio, inclusive se sacrificaba 70 bueyes en Shemini Atzer, el último gran día de Hafag, de la gran fiesta, ¿sabe? Los tabernáculos o Sukkot, por las naciones, ¿no? Y hacer recapacitar al pueblo hacia su arrepentimiento, lo cual vamos a ver en la segunda parte. La segunda parte lo que vamos a ver es que y por su llaga fuimos nosotros curados, por medio de las transgresiones del sufrimiento del Mesías, de forma simbólica, vamos a ver que lo mismo hace Jeremías. Son como intercesores y son roles, ni es divino, ni es el Mesías esperado, vamos a ver ese lenguaje lo vamos a ver en la segunda parte. Ahora, ¿por qué el rol de los Mashahim no es el de la salvación del alma? Bueno, porque Israel es el primogénito de Dios y es escogido por Dios. Y si es escogido por Dios, pues definitivamente hay una relación de padre e hijo desde ese momento. Bien, habíamos estado diciendo que Israel es el mejor de Dios. Y esto es una temática muy importante que cuando la gente piensa sobre mesianología judía, esto es un punto fundamental. Y es fundamental porque si el pueblo de Israel es quien se le promete un reino a las naciones, eso viene mucho después. El hecho de que los profetas después incluyan a las naciones y un reinado poderoso, hay lo que se llama profecías aspiracionales y es, es algo que se ha malinterpretado muchísimo. Esto es ya la exaltación de un reino universal davídico como parte, como parte de una misión, ¿no? Que es aspiracional, porque aun cuando miramos la escatología dentro del cristianismo, especialmente evangélico, vemos que realmente no hay un vencimiento total sobre las fuerzas del mal. Y es que estos son aspectos dualistas que el zoroastrianismo y el pensamiento platónico y neoplatónico han traído dentro de la teología. Y es esta idea de fuerzas, de que hay una batalla antagonista entre los hijos de la luz y los hijos de las tinieblas, entre el bien y el mal. Y eso lo vemos en esta literatura de los rollos del mar muerto, pero no como algo que nace dentro del monoteísmo judío, donde se centraliza tanto el bien y el mal como que provienen de una sola fuente. También lo vamos a ver que una de las influencias grandes hacia el judaísmo rabínico, eh, porque vamos a ver también esto en la Cábala y las emanaciones de la derecha y de la izquierda. Es una forma de explicar el mal, ¿no? La existencia del mal en medio del mundo. El mal es una realidad y la gente a veces confunde el mal con el pecado. El judaísmo no hace esa unión, hace una distinción de que Dios crea al hombre a su imagen y semejanza y lo crea con la capacidad de escoger y que el hombre tarde o temprano iba a escoger porque eso está en su ser, eso está en su esencia, eso es lo que lo hace hombre y no lo hace animal. Y es ahí donde entonces el servicio voluntario, el libre albedrío, el servicio, hay un balance entre ser predestinado o todo ya estar determinado
y por otro lado, por otro lado, pues esto, ¿no? Que es tan importante, que es esa, eh, pues esa visión de que el hombre nace con la inclinación al bien. Y eso lo vemos desde Génesis. En Génesis lo vemos donde Dios le dice a Caín, le dice, oye, el mal toca a tu puerta, pero tú puedes vencer. Eh, so, Siempre hay una responsabilidad en el ser humano de servir a Dios o inclinarse hacia un lado, hacia el otro, y de mantener esa relación con el Creador. Eso no es algo que nadie puede hacer. Esa no es la visión mesiánica dentro del judaísmo de ninguno de los tres Mesías. Más bien al final, el padre no será responsable por las culpas, los pecados de los hijos, ni los hijos de los padres. Eh, Tenemos a David, ¿no? Que dice, bendice alma mía a Adonai, bendiga todo mi ser su santo nombre, bendice alma mía, y no olvide ninguno de sus beneficios. Y dice, Él es quien perdona todos tus pecados, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Siempre la visión de Israel ha sido la misma, una de relación, no ha sido una de salvación o de la carencia de esa salvación. Porque los sacrificios son solo un recordatorio, no remueven la culpa. Es más, los esenios, que eran de la clase sacerdotal, no creían en los sacrificios. Y lo vemos en los profetas también. Vemos en los profetas cómo Dios le dice al pueblo que, que yo no pido sacrificios. Yo lo que pido es el arrepentimiento, shuvah, el retorno, la confesión del corazón, la circuncisión del corazón, que los profetas hablaron. La misión de Israel es modelar la Torá y la Kedushá, o santidad de justicia, un reino de justicia. Y esa lucha, no, en esa lucha, pues, es una lucha entre eso, entre las inclinaciones de cumplir la misión y aquellas que batallan dentro del ser humano por su naturaleza limitante, eh, la cual el hombre no podía escoger, estando en el Gan Eden, si tomamos el Gan Eden como algo literal, ¿no? Lo cual tampoco, ahí hay una diferencia enorme en cómo se visualizan las escrituras en el judaísmo y en el cristianismo. Todas estas narrativas se utilizan como un medio educativo de instrucción, no porque hayan sucedido de la forma en que estas narrativas se presentan. Es sacar la moraleja, lo que realmente la Torá, y en eso es que está la revelación de la Torá. Y el Mesías, o el concepto de los Meshachim, es solamente una forma de liderazgo espiritual en medio de las decisiones que cada ser humano, sea judío o no sea judío, tiene que tomar en relación a su conducta, relación a su visión y a sus actos y a la responsabilidad por esos actos. Por eso en este monte pongo Kelalá, en este pongo Berajá, en este pongo la vida, en este pongo la muerte. Tú decides, si escoges la vida, vivirás, si escoges la muerte, pero es una decisión tuya. Y lo otro es que en la Torá, en el sistema del sacerdote Ben Sadoc, el hijo de Sadoc, las transgresiones, por las transgresiones intencionales no hay remisión de pecado por medio de los sacrificios. Los sacrificios no eran solamente para eso, eran ofrendas de paz, tenían distintos propósitos, ¿no? Y funciones, lo cual lamentablemente la gente, como son cosas de la Torá, no es hasta que salen mayormente del cristianismo que realmente estudian los sacrificios y se interesan en el mesianismo cristiano o estudian y entonces comienzan a abrirse sus ojos y a ver otros aspectos relacionados a esa función.
Bueno, ¿de dónde sale la idea del pecado original? Pues eso lo vamos a tocar en el segundo curso, el Concilio de Cartago, el Concilio de Trento, junto a la obra de San Agustín de Hipona. Cuando hablamos de teología, hay que hablar de antropología y es también explicar la maldad o la tendencia esta que es presente en el hombre. Al respecto, el pensamiento sobre el pecado original de San Agustín se desarrolla a partir de la situación negativa, ¿no? En la que se encuentra la humanidad y que es evidente y observable para él. Pero también es que nos enfocamos mucho en el mal, pero no vemos que hay más bien que mal, si no ya nos hubiéramos destruido. El hombre pues experimenta una fuerza de pecado que lo condiciona a la hora de elegir el bien. No siempre es así. Para eso precisamente es la Torá, para ser una guía y un recordatorio en momentos así. Y parece que San Agustín fue el primero en llamar pecado a ese acto voluntario por el cual Adán obra en el origen y antes se le llamaba vicio original o denominaciones parecidas. Con todo, reconoció que la doctrina del pecado original era una cuestión muy difícil, por lo que fue muy prudente a la hora de tratar sobre su naturaleza, pero sin evitar hablar de las consecuencias negativas de ese pecado. Y esta es pues su gran innovación, designar esta situación por el nombre de pecado. Así que cuando hablamos de pecado original, tenemos que familiarizarnos con la obra de San Agustín de Hipona. Ahora, los mashahim en la literatura de los rollos del Mar Muerto. Y aquí es lo que quiero llegar. Lo que estaba dando era como una introducción para que luego los próximos videos vayamos a ver esto. Y es que no existe un solo intérprete judío a lo largo de la historia que haya afirmado que Isaías 53 se refiere al Mashiach cristológico de Pablo. Algunos entran en debates y dicen, no, pero es que en la Mishnah, en el Talmud, hay referencia de que los rabinos creían y citan a Isaías 53 en referencia al Mesías. Y eso es lo que vamos a ver. Vamos a ver la diferencia entre una interpretación peshat y, y un midrash. Y es precisamente que se cae en ese error porque no se comprende los niveles de interpretación en el judaísmo y cómo se utilizan. Y para eso lo vamos a ver en el segundo y vamos a ver ejemplos también con Jeremías. En la literatura que estamos estudiando vemos como el maestro de justicia de la comunidad de Yahad en el Mar Muerto, los rollos de Mar Muerto afirma ser el cumplimiento de Isaías 53 desde un punto de vista midrash, en el mismo sentido que Jeremías lo hace también, afirmaba ser el siervo sufriente de Dios. Y Jeremías vivió 100 años después de Isaías, hijo de Amós. Ahora, elementos no favorables para el cumplimiento del Mashiach ben David y del Mashiach ben Sadoc, el sacerdotal. Esta es una realidad histórica. El sacerdocio en el tiempo de Jesús era corrupto y en favor de Roma. Los procuradores romanos, especialmente Pilato, que fue destituido por su gran crueldad contra los judíos y en contra de posibles revueltas contra Roma. Vemos cómo los evangelios cambian completamente los nombres y cambian muchos eventos que vamos a ver, inclusive muchos candidatos al Mesías, que hay teorías que probablemente fueron cambiados en los evangelios y mantuvo un total control sobre las posibilidades de expectativas mesiánicas durante su tiempo. Y de acuerdo con Josefo, y muy distinto a los relatos de los evangelios. La rampante helenización, todos estos conceptos que estamos hablando, entraron en el pensamiento judío. Entre los fariseos y los saduceos hubo una batalla, una guerra civil de varios años, hubo mucha muerte. Así que, y las muchas ideologías escatológicas, todos estos elementos no hacen posible que Jesús haya sido el cumplimiento de ninguno de estos tres. Primero, porque no podía ser el Ben Sadoc, porque no era ni de la clase sacerdotal, que es lo primero, lo cual estaba completamente prohibido. Ese fue el problema con los macabeos. Los macabeos eran sacerdotes y para el tiempo de Hircano se hicieron reyes y eso fue un caos para la nación. Al final Roma toma control. No podía venir un reino, ni era el tiempo propicio para que viniese un reino mesiánico.
Sin embargo, la presencia de Roma o de Kitín es lo que realmente dispara estos 14 aspirantes a ser el Mesías. Pero ni el templo estaba en manos de sacerdotes piadosos que pudieran ungir un rey. Roma estaba en completo control. Roma aplastó y crucificó a los 14 aspirantes mesiánicos. Eh, el, 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 eh, la teología helenizante estaba rampante. En el templo se hizo sacrificios y ofrendas a Zeus. Así que definitivamente hablar de un momento propicio, como dice Gálatas, que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo nacido bajo la ley y nacido de mujer y bajo la ley. Eso es realmente a la luz histórica, es todo lo contrario, es todo lo contrario. El cumplimiento del tiempo es que el sacerdocio no podía ungir un rey en ese momento. Todo intento que hubiese de un rey, los procuradores lo aplastaron y crucificaron a sus seguidores. Eh, y los grupos estaban en una constante lucha de poder. Eso tenemos los sicarí, los herodianos, tenemos varias clases de fariseos, varios niveles de fariseos. Tenemos los saduceos, tenemos muchos o varios grupos esenios que aún pues no sabemos de lleno sus diferencias. Y eso pues ya lo terminamos de estudiar en el examen final del primer curso. Y Judas el Galileo viene, y este es un punto que el cristianismo no menciona. Judas Galileo, si una de las citas que provee fecha para el nacimiento de Jesús es correcta, entonces Jesús estaría naciendo bajo una de las mayores revueltas que hubo antes de la que va a haber contra Nerón en el 66. Y que Jesús entonces nacería y se habría de criar en medio de muchos movimientos, ¿no? Cuando muere Herodes en un solo año, 4 revueltas aspirantes a ser el Mesías, 4 candidatos se manifestaron. So Jesús estaría, todo depende de qué fecha utilizamos de esas dos que tienen 10 años de diferencia. Y eso es algo que no se habla, es algo que no se considera. So, estos pensaban ser el Mashiach ben David, no el Mashiach sufriente, no el Mashiach sacerdotal, a pesar que algunos de ellos pertenecían a la clase sacerdotal. El maestro de justicia es de la clase sacerdotal y va también a aspirar a una batalla final contra Roma en el libro de los hijos de la batalla de los hijos de la luz contra los hijos de las tinieblas. So, esto es sumamente, al final todo termina en derrota. Israel, a Jerusalén se le cambia el nombre a la era capitolina, a la nación de Israel se le cambia el nombre a la provincia siríaca filistea, eh, y, y ninguna de estas 3 realidades que hemos hablado hace posible un tiempo mesiánico, un contexto mesiánico. Y este es el último slide de esta primera parte que quiero introducir a Isaías 53 y al Maestro de Justicia. So, Isaías 53 es el corazón, es el tesoro cristológico en el que fundamentado en uno de los 4 poemas sobre Israel como siervo sufriente y en un lenguaje altamente poético, el cristianismo paulino fundamenta todo su razonamiento teológico. Y el pensamiento cristológico se fundamenta en uno de estos 4 versos, por ejemplo, el Salmo 110, el cual es un salmo real. Cuando digo real, me refiero a la realiza, el cual recitaba en las ordenaciones de todos los Mashiach de la casa de Israel. Me refiero a los reyes de esa casa. Algo que no se considera es que no se considera, es que no se considera, y ahí hubo un error, que después de David vino Salomón y así sucesivamente hasta Zorobabel, y todos los reyes de la casa de Israel eran Mashiach, eran el Mashiach.
En todas estas ordenaciones de todos estos reyes de la casa de David, se recitaba este salmo. El Señor le dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de sus pies. Donde no es secreto que todos estos reyes de la casa de David eran considerados sentados a la mano derecha de Dios, de forma simbólica como seres escogidos para dirigir espiritualmente al pueblo, ser una extensión del reinado de Dios, el cual nunca quiso un rey, pero ya que el pueblo lo pidió, se le otorgó, y este concepto de ser escogido no los hacía divinos, como en el caso de la interpretación cristológica paulina. Solo vamos a dejar ahí. Esta es la primera parte y vamos a entrar de lleno en el caso de Isaías 53 y el maestro de justicia y la referencia también hacia el Naví Yarmiyahu o Jeremías. Así que les esperamos en esta próxima clase.